El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Durante los años 20 se había producido la experiencia en el poder de los comerciantes porteños del grupo rivadaviano, que concluye con la caída de Rivadavia y la llegada al poder de Dorrego. El levantamiento producido contra Dorrego y su fusilamiento en 1828 genera una insurrección popular en la campaña y da lugar a una notable represión por parte de la gente de Lavalle. Frente a esto nace la necesidad de alguien que imponga orden, porque Lavalle no sabe qué hacer con el poder. Y ahí emerge la figura de Juan Manuel de Rosas. Curiosamente, Rosas va a llegar al gobierno de la provincia de Buenos Aires en 1829, va a gobernar hasta 1832, y después de un interregno en que desaparece del gobierno, va a volver en 1835 también a consecuencia de otro asesinato, que es el asesinato de Facundo Quiroga. En ambos casos, Juan Manuel de Rosas es el hombre capaz de poner orden en medio de enfrentamientos cada vez más violentos que se producen especialmente en la provincia de Buenos Aires entre unitarios y federales. Estos enfrentamientos dan lugar a una época de violencia y la historia oficial ha resumido su juicio sobre Juan Manuel de Rosas como la de un tirano sangriento, capaz de todas las tropelías, tratamientos de sangre y represiones contra los opositores. Esta es la simplificación de la figura de Rosas que ha pasado a la historia oficial, surgida del mitrismo, después divulgada por Grosso, por Levene y el resto de los historiadores oficiales. Hasta que en 1930 empieza a surgir el revisionismo rosista, que comienza una reivindicación de Rosas con una perspectiva de derecha, a través del libro de Carlos Ibarguren, Rosas, su vida, su drama y su tiempo. En ese libro Ibarguren rescata a Rosas, pero lo rescata en una sola de sus facetas. Rosas es el hombre de orden, es el gran estanciero, expresión del resto de los estancieros bonaerenses, que viene a poder gobernar y a crear un periodo, según Ibarguren, de tranquilidad o de ordenamiento de la sociedad entre 1835 y 1852. Este rosismo de derecha va a expresarse en el Instituto Juan Manuel de Rosas y va a dar lugar posteriormente, en la época de los 50, a un revisionismo rosista más popular, que podríamos llamar revisionismo rosista peronista, que está expresado por José María Rosa y Fermín Chávez como sus expresiones más notables. Después, la historia del revisionismo federal provinciano, latinoamericano o socialista, va a intentar una interpretación más profunda de la figura de Rosas y de su experiencia en el gobierno. Lo va a caracterizar como la expresión de un nacionalismo ganadero. Nacionalismo sí, pero ganadero, marcado por la condición de clase del caudillo y de la apoyatura social que tiene, y también especialmente bonaerense, que tiene apoyo popular en peones, en los negros del barrio del Tambor, que llega a hacer una política de cierta conciliación con el interior del país a través de la ley de aduanas de 1835, para evitar que la mercadería extranjera siga derrumbando las economías provincianas, pero que es irreductible con respecto
a la distribución de los recursos aduaneros del puerto de Buenos Aires. Es decir, se niega Rosas y su gente a la sanción de la Constitución que nacionalizaría los recursos aduaneros. La Constitución, es decir, lo que Facundo Quiroga en su idioma tan particular diría, es necesario sancionar el cuadernito. El cuadernito es el que establecería cuál era la capital de las Provincias Unidas y por tanto si el puerto de Buenos Aires pasaba a ser nacional, los recursos deberían distribuirse entre todas las provincias. Es decir que hay algunos elementos contradictorios en esta experiencia de gobierno. Lo primero que podríamos decir es que cuando la historia oficial insiste en la dictadura de Rosas, en que Rosas es un tirano sanguinario, recurre a hechos de violencia que se produjeron, ciertamente, especialmente a las represiones llevadas a cabo por la Mazorca, que era un grupo de choque del rosismo. Lo que no dice la historia oficial es que también hubo degollamientos y asesinatos en la época en que Rosas no estaba en el poder. En realidad la violencia se genera con el fusilamiento de Dorrego. Y durante la posterior presidencia de Mitre, 1862 en adelante, hasta el año 64 más o menos, las represiones mitristas en el interior, en el noroeste argentino, cobran mucho más víctimas de las que cobra Rosas durante su periodo. La violencia está en la sociedad y la ejercen las dos partes. Lo que pasa es que la historia oficial la escriben los vencedores de Rosas, que recalcan las violencias de Rosas y omiten las violencias cometidas por los que eran de su propio partido. San Martín en determinado momento, cuando le ofrecen la posibilidad de gobernar las Provincias Unidas, dice: el enfrentamiento entre los dos partidos es tan fuerte que esto se va a dirimir únicamente violentamente y yo no acepto porque no quiero ser el verdugo de mis compatriotas. Es decir que en este aspecto no es que se justifique la violencia de Rosas, sino que se explica con una violencia propia de la sociedad de su época, que se ejerció antes y se ejerció después del gobierno de Rosas. ¿Quién era Rosas? ¿Y por qué la historia oficial se ha ensañado especialmente con él? Bueno, Rosas era hijo de una familia poderosa económicamente, de los Ortiz de Rosas y los López de Osornio, que tenían ya tierras importantes junto al Salado. Se había criado en el campo, era por sobre todo un gaucho patrón, que tenía una relación paternal con sus peones, pero que era al mismo tiempo el mejor jinete, el mejor piador, el hombre que conocía profundamente la provincia de Buenos Aires, que era capaz de tener trato con los indios y llegar a acuerdos pacíficos con los pueblos originarios, aunque también cuando no llegaba a acuerdos pacíficos realizaba la campaña del desierto que realizó, donde también la represión fue muy fuerte. Un hombre muy duro, de un carácter muy fuerte, que desde joven se va de la casa, que se cambia el apellido, el Ortiz de Rosas saca el Ortiz y el Rosas con Z lo cambia por un Rosas con S, para desentenderse de la relación con sus padres, con los cuales ha discutido duramente, y que se dedica a tareas campestres y especialmente a comprar tierras y hacer negocios y a administrar campos. Entre otros campos va a administrar entre 1820 y 1830 los campos de sus primos, los Anchorena, que van a tener un peso muy importante en su gobierno. Este hombre es el que, a nuestro juicio, expresa a los ganaderos bonaerenses. Si la base social de Rosas son las familias principales que ya tienen tierras y que van a conseguir tierras también a través de Rosas en 1836, 1837. Y en esto conviene recordar a Gálvez, cuando Manuel Gálvez hace una biografía laudatoria de Rosas, pero como una forma de elogio dice que la gente que apoyaba a Rosas eran hombres acaudalados, los hombres principales de Buenos Aires, y menciona los apellidos: Anchorena, Álzaga, Alvear,
Arroyo y Pinedo, Belaustegui, Castex, El Hortondo, Guerrico, Huergo, Lezica, Lavallol, Laite, Lastra, Martínez Dios, Obligado, Ocampo, Ortiz Basualdo, Sáenz Valiente. Otros autores agregan Santa Coloma, Pereira, Riglos, Saturnino Unzué. Otros hablan de los Arana, los Paz, los Terrero, los Elizalde. ¿Qué ocurre entonces? Esto para Gálvez era un elogio que los principales estancieros apoyaran a Rosas. Para nosotros es un dato histórico que nos lleva a una interpretación. Estos estancieros y Rosas tenían una política nacionalista. Que Rosas tenía una política nacionalista surge de los dos rechazos que él hace a las invasiones extranjeras. Esto es indudable. Lo que pasa es que el nacionalismo de aquel tiempo podría compatibilizarse con la defensa del orden. Es decir, frente a la actitud que toman los franceses en 1838, que bloquean el puerto de Buenos Aires, apoyan la invasión de Lavalle, atacan la isla de Martín García, Rosas, defendiendo el orden, defiende a su vez la soberanía frente a esta intromisión extranjera. Y esto hay que reivindicarlo porque es una defensa frente a una potencia que poco antes los franceses habían entrado en Argelia con una excusa tan tonta como la que pretendían meterse en las Provincias Unidas y después se habían quedado con Argelia como colonia. En 1845 la invasión es anglo-francesa. En ese momento las fuerzas unidas, las escuadras de Inglaterra y de Francia, irrumpen en el Paraná para abrir el comercio, especialmente con el Paraguay, y también para ejercer una influencia sobre el Uruguay, tratando de que no se lleve a cabo la reintegración del Uruguay al resto de las Provincias Unidas, como lo había sostenido Artigas tantas veces. En este caso, Rosas le hunde en el Paraná una cantidad de barcazas y las une por unas cadenas. También Chávez le da Gaucho Ladino ese Rosas, ponerle al río cadenas. De tal manera que a la altura de la Vuelta de Obligado, cuando las escuadras llegan, se encuentran que no pueden pasar porque están esas cadenas y esas barcazas hundidas. Y desde la costa, las pequeñas fuerzas de la Confederación Rosista atacan a las fuerzas anglo-francesas. Igualmente son derrotados, porque estamos hablando de un pequeño país que se atreve a enfrentarse a las dos grandes potencias mundiales de aquel momento, que son Inglaterra y Francia. Frente a esto hay la confabulación o la complicidad de una gran parte, de la mayor parte de los políticos unitarios que están de acuerdo con la invasión, y frente a esto está la definición de San Martín, del destierro, con motivo del conflicto con Francia en 1838, va a empezar a escribirse con Rosas, le va a dar su apoyo y va a declarar que es inadmisible que americanos con un espíritu faccioso de partido puedan haber estado junto con los que invadieron a la patria, que una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer olvidar. En el año 45, San Martín también, frente a la nueva invasión, cuando se produce la Vuelta de Obligado, también se manifiesta desde París apoyando la actitud de defensa de la soberanía de Rosas. Esto va a dar lugar después a que San Martín, al hacer su testamento, haga el legado de su sable, el sable que había, juntamente con el sable de Bolívar, habían logrado la liberación de Hispanoamérica, sea entregado a Juan Manuel de Rosas, aspecto que los historiadores oficiales han tratado de ignorar muchas veces, así como ignoraron la Vuelta de Obligado. En algunos casos han tratado de justificarlo, como Ricardo Rojas, diciendo que San Martín estaba muy viejo, cosa que no es así porque el testamento lo hace 7 años antes de morir, que ya no sabía muy bien lo que hacía. Mitre es peor todavía. Mitre dice: hay hombres que después que cumplieron su función debieran morirse y no seguir viviendo y cometer errores de este tipo. Este reconocimiento de San Martín, por supuesto, es muy importante. Rosas lleva a cabo otra política en el aspecto económico, que está dada por la Ley de Aduanas. La Ley de Aduanas de 1835, por lo cual establece aranceles a la importación de determinados artículos que puedan competir
con los artículos que se producen en las provincias del interior. Fija, por ejemplo, un 40%, un 30% de determinados artículos, de tal manera que lleguen al interior con un precio más elevado y no puedan competir. Los ingleses habían hecho en ese momento ponchos fabricados en Liverpool o Manchester, donde tiraban abajo las pequeñas manufacturas que iban surgiendo en el interior. Entonces, la política de la Ley de Aduanas de Rosas va dirigida a una conciliación con el interior por parte de Buenos Aires, la llamada la provincia metrópoli por Alberdi, que consigue conformar a algunos caudillos, pero no totalmente, en la medida en que Rosas se niega a nacionalizar la aduana y a distribuir los recursos. Y entonces explica el fenómeno de que el Chacho Peñalosa se haya insurreccionado, un caudillo como el Chacho Peñalosa se haya insurreccionado 3 veces contra Rosas, o que Felipe Varela, años después, haga el elogio de la batalla de Caseros, que es la que provoca el derrocamiento de Rosas. Cosa que los historiadores rosistas les cuesta mucho explicar. Dicen que son caudillos locales, que no tienen mucha importancia y que Rosas es la gran figura nacional. Yo creo que, por el contrario, Rosas es un caudillo bonaerense, nacional, con estas limitaciones de lo nacional, con respecto a la aduana especialmente, con base fundamentalmente en los ganaderos, con apoyo en los peones, en una relación paternal de los ganaderos con los peones, pero que es un nacionalismo limitado, que los ganaderos ya no van a tener después, porque después, cuando el capital inglés entra en la Argentina como consecuencia de la presidencia de Mitre, ser nacionalista significa estar en contra del orden imperante. En la época de Rosas se podía ser nacionalista y al mismo tiempo conservador. Rosas era un hombre de una ideología tradicionalista y en su conservadorismo y en su inclinación hacia la reivindicación del gaucho, que él mismo era un gaucho, podía conciliar lo nacional con la defensa del orden constituido. Un aspecto importante que hay que remarcar entonces es que si por un lado hay una actitud nacional, por otro lado la ley de aduanas no rige de una manera plena y permanente hasta 1852, y por otro lado hay una constante en no distribuir las rentas aduaneras. Esto va a traer al final un conflicto, especialmente con una provincia que tiene un gran crecimiento económico en esos años, que es la provincia de Entre Ríos. Donde surge Urquiza, que es evidentemente un caudillo entrerriano, un gran ganadero, con una gran cantidad de hectáreas, donde Urquiza empieza a incorporar la oveja, empieza a producirse el fenómeno de la merinización, de la introducción de merinos, y donde Rosas le cierra el paso de los ríos para obligar a los estancieros entrerrianos que quieren vender por el puerto de Buenos Aires a que vayan por tierra por el puerto de Buenos Aires para salir al exterior, y no que vendan directamente por los puertos sobre el río Paraná o el río Uruguay. Este es un inicio de conflicto que va a terminar finalmente en que Urquiza hace un acuerdo con los liberales, con los unitarios, y hace un acuerdo también con el Imperio del Brasil, al cual le molestaba la actitud de Rosas, especialmente con respecto al control sobre el Uruguay y al mal ejemplo que daba Rosas juntándose con los esclavos o ex esclavos, en virtud de que Brasil era un imperio sostenido en la dominación de los esclavos, especialmente en la zona sur, donde había habido varios intentos de subversión social. Esto es el enfrentamiento con este gran poder, cuando Urquiza arma el ejército grande, provoca la caída de Rosas y su destierro. 3 de febrero de 1852, Rosas se retira, deja el poder, concluye un periodo que está ligado a que ya la economía ha variado notablemente. Esos viejos estancieros que vendían cueros o vendían tasajos, es decir, carne salada, a los mercados esclavistas de Estados Unidos o de Cuba, los mercados esclavistas están en declinación, empieza el periodo del ciclo de la lana. Algunos estancieros de la provincia de Buenos Aires también empiezan, al igual que en Entre Ríos, a tener ganado ovino, y este fenómeno está ligado entonces al triunfo del ejército grande. Rosas se exila, no se lleva dinero, se lleva una cantidad de baúles con papeles, con documentación, porque sabe que lo van a atacar, van a decir que robó, van a decir que tuvo un mal manejo administrativo.
Curiosamente, Rosas había llegado al poder siendo un hombre rico y había llegado al poder estrechamente ligado a los Anchorena, sus primos, que llegan a tener alrededor de 1 millón de hectáreas de tierras en todo el país, a los cuales él después les hace un juicio para reclamar honorarios por la administración de sus estancias y no le pagan nada, y en ese reclamo que les hace, Rosas reconoce que gracias a mí hicieron grandes negocios y tienen las tierras que tienen. Y en su bronca, que no consigue que le paguen los honorarios que él reclama, lo califica a Nicolás Anchorena con el calificativo propio que usaba Rosas para sus enemigos. Ese señor es un inmundo Anchorena, le dice, así como decían los salvajes en mundos unitarios. Ahí empieza un periodo de 25 años, en el cual Rosas permanece en el destierro, entre 1852 hasta 1877, y logra solamente vender una estancia, en un momento dado en que Urquiza le levanta la inhibición sobre sus bienes. Esto le permite al principio un cierto desahogo, pero después debe trabajar la tierra cerca de Southampton, en una pequeña finca, con algunos peones, trabajar él mismo desde la mañana, una vida completamente austera, una vida realmente digna, en la cual Rosas lleva a cabo actos importantes en 1869, como es el legado de su sable, no del sable de San Martín, que San Martín le había legado a él, al mariscal Solano López, adhiriendo al Paraguay en la guerra tremenda, en el genocidio tremendo que estaba cometiendo el militarismo sobre el Paraguay. De esa época hay cartas donde Rosas dice: no bebo, no fumo, no salgo, hago una vida de trabajo, como un poco de carne, tomo mate, trabajo de la mañana a la noche, y está en la extrema pobreza. Ese hombre que había manejado la provincia más importante de las Provincias Unidas, que había tenido un poder tremendo, se ve obligado a pedir dinero y le pide a la viuda de Facundo Quiroga y le pide incluso a Urquiza. Urquiza le manda 1000 libras esterlinas. Después Rosas, en su destierro, va a tener en su comedor una mesa con 2 sillas, y cuando recibe a alguien le dice: no se sienta en esa silla, esa está reservada para Urquiza. Piensa él que Urquiza va a enfrentar a los unitarios en determinado momento, aunque después va a conciliar otra vez con ellos. Esos son los últimos años de la vida de Rosas, duros, difíciles, de un campesino digno que recibe algunas figuras importantes de la política británica con las cuales él tiene una buena relación. Él había tenido una buena relación también con los comerciantes británicos de Buenos Aires. No obstante que la ley de aduanas había provocado cierta molestia en el Imperio Británico. Esto explica que su nacionalismo sea un nacionalismo al mismo tiempo conservador, como decíamos antes. Hasta que el 14 de marzo de 1877 Rosas muere. Muere solo, olvidado. En Buenos Aires algunos familiares le intentan hacer una misa, un funeral. El gobierno lo prohíbe. Mitre dice: están frescos mis nobles odios, y por el contrario hacen un funeral en recuerdo de las víctimas de Rosas y no de Rosas. Y el entierro de Rosas es un entierro modesto, austero, con muy pocas personas en la concurrencia al cementerio, pero con algo que juega de manera muy importante en el recuerdo. Sobre ese féretro está el sable del general San Martín, que simbolizaba la lucha por la liberación de Hispanoamérica. Males no interrumpidos han deteriorado mi constitución, pero no mi moral ni los deseos de ser útil a nuestra patria. Me explicaré. He visto por los papeles públicos el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son los de la guerra, yo sé lo que mi deber me impone como americano. Pero en mis circunstancias, y la de que no se fuese a creer que me supongo un hombre necesario, hacen, por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar, si usted me cree de alguna utilidad, que espere sus órdenes.
3 días después de haberlas recibido me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Concluida la guerra, me retiraré a un rincón. Esto es si mi país me ofrece seguridad y orden. De lo contrario, regresaré a Europa con el sentimiento de no poder dejar mis huesos en la patria que me vio nacer. He aquí, general, el objeto de esta carta. En cualquiera de los dos casos, es decir, que mis servicios sean o no aceptados, yo tendré siempre la completa satisfacción en que usted me crea sinceramente su apasionado servidor y compatriota que besa su mano.